pensar, organizar a los obreros, hacer, digamos, una labor política de base para buscar lo que ya en 1959 pues había sucedido insólitamente en América Latina, que es el triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? En 1959, y esto alienta, digamos, en general en América Latina la posibilidad de la revolución proletaria, ¿sí? Entonces mucha gente se montó en ese barco, mucho empezó a buscar, digamos, subvertir de alguna manera el orden social, y dentro de eso, pues, los artistas, ¿sí? Eh, los artistas cogieron muchos acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, el Bogotazo. Vamos a ver que hay muchas representaciones en el arte moderno de los años 60, eh, que tienen que ver con el tren, el famoso tren, tranvía, perdón, quemado en Bogotá, y con todas las expresiones del Bogotá. Pero la literatura del Caribe, y la que se circunscribe a esta zona del Magdalena, a escritores que tienen que ver como García Márquez, con Aracataca, con todo lo que fue esta zona bananera, que van a interesarse por este tema, y a través de ese interés por ese tema, pues va a llegar, digamos, como al teatro, ¿sí? Cepeda Zamudio, la obra de García Márquez, sale a la luz en el 67, 1967. La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio sale en 1962, es decir, es muy anterior a la obra de Cien Años de Soledad, y Soldados de Carlos José Reyes sale un año antes, en 1966, un año antes de que se publique Cien Años de Soledad, ¿sí? Eh, en ese sentido, pues digamos como que mi interés o mi investigación, eh, lo que pretende es de alguna manera ver cómo una obra de teatro que se llama Soldados es asumida por el Teatro Experimental de Cali, y cuál es su relación, digamos, o cómo construye esta idea de memoria, ¿sí? Y cómo eh, a través de la obra de teatro se habla de un hecho, cómo se habla de ese acontecimiento. Es decir, cómo es trabajado, digamos, por ejemplo, a nivel dramatúrgico, eh, cómo es su puesta en escena, ¿sí? Y, y digamos, en ese momento, cómo un grupo de teatro eh, permitía, digamos, o era vehículo de la memoria, pero también construía o ayudaba a construir una memoria colectiva, y en una relación también con la historia. ¿Cuál es su relación con la historia? Es decir, ¿qué, qué relación real tenía estos personajes, y por qué escogieron, digamos, este acontecimiento, ¿no? Esa era un poco como mi pregunta. Y una de las cosas, digamos, como interesantes de esta obra, Soldados, es que pues ha sido muy poco realmente investigada, ¿sí? En segundo lugar, eh, al TEC, cuando el TEC la conoce, cuando sobre todo Jacqueline Vidal ve una representación de Soldados, eh, y decide un poco hablar con Carlos José Reyes para traer una versión al TEC. La primera versión que tienen la hacen precisamente con Carlos José Reyes en el año, eh, en el año 68, 69, y luego ya en los años 70, en 70, 71, ellos hacen una versión donde incluyen, eh, digamos, una modificación a la obra de Carlos José Reyes. La obra de Carlos José Reyes es la primera, es casi que literalmente una,
una adaptación de del primer capítulo de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que se llama Soldados, y que es el diálogo entre dos soldados que están siendo llevados a la zona bananera para reprimir la huelga. Y hay un soldado que está en contra, digamos, de ir a reprimir una huelga, y al otro soldado que simplemente pues no le importa, él sigue órdenes y le parece muy chévere salir del cuartel a pasear, ¿sí? Al final, sí, al final lo que sucede es que eh, uno de ellos sale supuestamente a buscar prostitutas, el que supuestamente no le importaba si era verdad que tenían armas, si ellos sí deberían reprimir una huelga o para qué estaban ahí, el que no se cuestionaba las órdenes, y quien tenía dudas sobre su propósito como militar para reprimir una huelga, es el que termina matando. El otro termina como desertor porque se ha encontrado una mujer con la que ha pasado toda la noche, y cuando pasan los acontecimientos él no está, y al final se pregunta bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Y la conclusión es que la culpa la tienen todos, ¿no? Es como la gran conclusión de ese capítulo, digamos, y el resto de la novela pues ya va alternando entre una familia que vive en una casa grande, que es hacendada y que tiene que ver con todo ese entramado de poder y corrupción que hay en el Magdalena, en la zona banal. Entonces, Carlos José Reyes lo que hace es una adaptación casi que muy literal de estos diálogos, porque la Casa Grande los tiene, es dialogada, ¿no? O sea, hay, la mayor parte son diálogos y hay unos momentos narrativos, ¿no? Que lo van complementando. En cambio, en la obra de Carlos José Reyes, lo que vamos a ver es retomados los diálogos de la novela con algunas imágenes y otros diálogos que complementan eh, este sentido, digamos, de estos soldados, este conflicto entre estos dos soldados que siguen órdenes, y de uno que sigue órdenes al pie de la letra y otro que no quiere seguir esas órdenes en particular, que le conflictúa lo que va a ir a hacer. Perdón, entonces ese es un poco el, el meollo, pues, como del conflicto de esa novela, que lo traslada Carlos José Reyes de manera casi que literal a una obra de teatro. Ya cuando la coge el TEC, ¿sí? Esta obra es inédita, esta obra no ha sido publicada, la versión del TEC. Yo quería mostrarles acá, pero no me he podido como conectar desde, desde el Skype del compu. No sé si hay alguna opción o cómo lo han hecho, Luz, para compartir. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Si quieres me envías el documento y lo comparto acá o si quieres lo compartes directamente. Ok. Eh, listo. Dame un minuto entonces. Perdón, voy a intentar abrir acá y ya. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algo que... Quiero comentar algo y es que Ajá. observo autor en todas las puestas en escena pues que he visto y es que generalmente trata de contarse algo grande desde algo particular porque hay dos personajes que son los personajes de la historia, por decirlo así, ¿cierto? Los protagonistas. Y por medio de ellos se cuentan todos los sucesos que van pasando. No se trata de una obra que narre como
como a modo de documentar lo que está sucediendo, sino que siempre se vale de, como del recurso de algo personal para explicar algo general. O sea, de algo pequeño para mostrar algo grande. Esa es como mi observación ahí humildemente. Eh, sí, perdón, evidentemente la obra como tal, ya estoy por acá y ya les comparto. Porque tengo el maestro Guillermo Piedrahíta de su archivo personal me compartió, me, me regaló la obra en los años 70, el video de la obra, ¿sí? Entonces es muy interesante si podemos ver un pedacito, porque, porque bueno, es un documento muy chévere que me gustaría compartir con ustedes. A ver si lo, si lo puedo hacer. Bueno, voy a tratar de... Sí, con relación a lo que decía, bueno, una de las cosas también es que el tema es que nosotros desde, o sea, yo particularmente en esta investigación, lo que hago es un estudio de caso, lo que trato de hacer es un estudio de caso, y a diferencia de quien ustedes me imagino que escucharon a Mauricio Durán, él trabaja desde la idea de la historia cultural, desde Peter Burke, ¿sí? Eh, y vamos a ver que cuando hablamos de estudio de casos, estamos hablando de algo que en la historia, digamos, en el trabajo histórico, se llama la microhistoria italiana, que es una reducción de la escala, ¿sí? Es decir, desde cosas de un análisis muy detallado de un universo pequeño, local quizás, la idea es desde allí salir hacia un universo mucho más grande y tratar de conectar. Por ejemplo, esta obra, Soldados, también me interesa o me interesó porque es una de las primeras obras en las que se habla de creación colectiva. Hablando con el maestro Guillermo Piedrahíta, el maestro Guillermo Piedrahíta me dice, nosotros en Soldados empezamos la idea de la creación colectiva. A partir de la obra Soldados, empezamos a experimentar la idea de crear colectivamente. Y si tú ves el libreto dice creación colectiva, y el primero que aparece es Carlos José Reyes, y de ahí Jacqueline Vidal, Gilberto Martínez, y todos los que participaron, no como actores, sino como creadores colectivos, ¿no? Y desde ahí empezaron también a como ensayar un poco esta idea que después pues, se va a concretar cuando el maestro Enrique Bonaventura y Jacqueline Vidal pues escriben el método de la creación colectiva y pues ellos van a permitir, digamos, que, que, pues digamos, ya un poco pensar más a profundidad y reflexionar sobre qué era, digamos, la creación colectiva para ellos, ¿no? Porque se diferencia de la que el TEC desarrolla, de la que desarrolla, digamos, la Candelaria a través de Santiago Arte. Entonces, digamos, cosas como de ese tipo, digamos, de hacer un estudio de caso, eh, te permiten también conectar lo micro a lo macro, ¿no? Y en esta medida, pues, Soldados va a ser como un estudio de caso y que algo que yo encuentro que es interesante que les decía, digamos, anteriormente, antes, a ver si soy capaz de abrir esto acá, y es que eh, cuando ellos van a la costa atlántica a presentar Soldados, la versión de Carlos José Reyes, ellos hacen algo que han mantenido, que son los foros. Y en uno de estos foros, los trabajadores, la gente de Ciénaga, la gente de la zona bananera, les preguntan, bueno, pero ahí solo están los soldados, ¿dónde están los obreros? ¿Sí? Y cuando entran, digamos, como en ese diálogo,
eh, ellos lo que me dicen es que sienten una responsabilidad de conocer el hecho, de conocer el acontecimiento, ¿sí? Y en ese sentido, ellos inician una investigación, ¿sí? Y vamos a ver que en la obra hay declaraciones, hay telegramas, hay declaraciones del presidente de la época, ha introducido telegramas, hay declaraciones del propio Jorge Eliezer Gaitán, que inmediatamente es uno de los primeros que hace una denuncia en, en el Congreso de la República y que va a la zona bananera y hace su investigación sobre este acontecimiento, ¿sí? Y lo coloca, digamos, en la palestra política. Entonces, ellos se emprenden, digamos, una investigación. Vamos a verlo mucho más concreto en lo que es, por ejemplo, el proceso en la Candelaria de Guadalupe años 50, donde ellos, por ejemplo, deciden hacer una inmersión de investigación en los llanos orientales, deciden involucrar un equipo interdisciplinario en la investigación, creación, digamos que hoy llamamos investigación. Ellos ya hacían investigación, creación, ¿sí? Ellos se daban conferencias, le pedían a su equipo interdisciplinar de antropólogos, de historiadores, ¿sí? Hacerse ¿qué? Hacerse eh, conferencias, eh, etcétera, seminarios sobre temas específicos del llano para hacerlo. En este caso, el TEC, digamos, va a buscar documentos, va a buscar lo que se ha producido sobre este hecho, qué se ha dicho en la prensa, y a partir de ahí reúne tanta documentación que termina Enrique Buenaventura escribiendo la denuncia en 1973. Es decir, Soldados es el paso del TEC a construir su propia obra sobre las masacres de las bananeras que se llama La Denuncia. ¿Sí? Y La Denuncia ya es un escrito del propio Enrique Bonaventura, donde introduce todos los personajes, digamos, que intervienen en este acontecimiento histórico, y es un poco el debate, se basa un poco en el debate que Jorge Eliezer Gaitán hace en el, en el Congreso de la República, y a partir de ahí, pues él muestra a todos los personajes, a Thomas Brauchau, que es el gerente de la United Free Company, muestra todos los hechos, muestra la posición de las élites y hacendados de Ciénaga, la posición de los trabajadores, etcétera. Entonces, él necesitaron construir otra obra de la documentación tan rica que consiguieron y de lo que era el hecho, ¿no? Ellos entienden el hecho a partir de que les cuestionan el por qué no aparecen los obreros y por qué solo son un par de soldados contando esta historia. Entonces, digamos que eso también es muy interesante de ese proceso también de investigación, porque fue un proceso, y yo me encuentro que es un proceso muy parecido al que hace hoy un historiador, ¿sí? Que es buscar fuentes primarias, tratar de conocer de primera mano algo que ocurrió en el pasado a través de precisamente como de fuentes documentales, ¿sí? En este caso, pues, testimonios, telegramas, ¿sí? Notas de prensa, y otra cosa que podían hacer y que se puede hacer cuando uno investiga la historia del siglo XX es utilizar las fuentes orales, es decir, hacer entrevistas y tener a las personas que están, digamos, que pudieron estar en estos acontecimientos y contarnos, pues, digamos, de viva voz su testimonio, ¿no? Para eso hay que tener, pues, también como mucho cuidado, porque sabemos que solemos exagerar, solemos mentir, solemos acomodar ideológicamente nuestras respuestas. Entonces, qué pena, chicos, yo no me abre acá el Skype en el computador, entonces, pues creo que no voy a poderles compartir el video. Voy a intentarlo la última vez.
No sé si hay alguna pregunta específica sobre la investigación. Yo sé que esto es un espacio sobre metodologías de investigación, entonces, si ustedes tienen alguna pregunta en específico sobre, sobre la investigación, sobre, no sé, sobre el marco conceptual, ¿sí? Sobre fuentes primarias, no sé. Si tienen alguna pregunta, les agradezco que la formulen. Sí, es, digamos, una pregunta que tiene un componente un tanto macondiano también, ¿no? Ahí me Vale. disculpa la... Tranquila, tranquila, dale, perfecto. ¿Usted considera una herramienta viable para curar del olvido o la desinformación una puesta en escena contada, pero desde la United Fruit Company? O sea, que no sea contada, sino una historia reversa teatral que cuente la historia desde el otro lado. Pues abarcando el contexto social que vivimos y todo eso. Claro. Pues mira, a mí me parece muy interesante tu pregunta y es una cosa que nos lleva a cómo están construidas las memorias colectivas, ¿no? Y como decía al principio, las memorias colectivas las reivindica un grupo porque tiene una necesidad específica, es decir, el recurso a la memoria es un trabajo, es como esculcar en unos cajones. Y si yo hoy me voy a poner a esculcar en los cajones en vez de ver Netflix, es porque yo necesito encontrar algo en esos cajones y tengo una razón para buscar en esos cajones, ¿sí? Es válido una versión desde la United Fruit Company en la medida en que esta versión sea relevante para un grupo. Es decir, si este otro grupo, como que puede liderar María Fernanda Cabal, que dice que no hubo una masacre, ¿sí? y que para ellos es importante eh, reescribir ese pasado, ¿sí? Que no sería una reescritura histórica, es una batalla por la memoria colectiva. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Porque si no, ella tendría que hacer una investigación, como hay investigadores que evidentemente buscan o han buscado dentro de la historia de la masacre de las bananeras, buscar los aspectos positivos de la modernización, del desarrollo, que evidentemente pues los dólares de esta multinacional bananera, pues dejaron, ¿no? Pues evidentemente construyeron ferrocarriles, porque eran dueños de los ferrocarriles, pero construyeron los ferrocarriles para su uso y beneficio. Hubo una pelea por el agua, ellos cortaban acequias y controlaban el agua, es decir, controlaban absolutamente todo dentro de la zona y evidentemente mucha gente se benefició porque hubo colonización, porque hubo trabajo, porque los hacendados pudieron generar riqueza, porque la zona tuvo cierta prosperidad económica, ¿sí? Y muchos hoy todavía dicen que le echan la culpa a los trabajadores de haber echado a esta compañía que, si no mal recordamos, esta United Fruit Company llamándose Chiquita Brands y estar involucrada en la financiación a los paramilitares. Es decir, hay toda una estela, es decir, toda una trayectoria de esta compañía y los invito también a ver, bueno, les iba a mostrar unas cosas, pero bueno, yo aquí la tecnología con el Sky no la manejo. Más el Zoom, el Meet, estaba acostumbrado un poco a eso y no al Skype. Me quedo grande. Pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, el trabajo de José Alejandro Restrepo, la videoinstalación Musa Paradisiaca, ¿no? Porque Musa Paradisiaca es el nombre científico del banano, ¿no? La Musa Paradisiaca, ese es el nombre científico del banano. Y la Musa Paradisiaca es una videoinstalación de José Alejandro Restrepo, un artista y curador colombiano, y vamos a ver en esa representación, por ejemplo, todo lo que es la Chiquita Brands, ¿no? Y toda la publicidad que desde la masacre las bananeras sacaron. La cultura del banano en Estados Unidos fue una cosa impresionante. Sacaron grupos musicales que
su música tenía que hablaba sobre el banano, es decir, la banana split, es decir, la dieta del banano en Estados Unidos y en torno a la cultura del banano. King Kong, la película, tiene mucho que ver también con esta idea del banano. Hay novelas sobre en América Latina como Viento Seco que hablan sobre el banano. Y fue una cosa muy impresionante cómo hubo una cultura norteamericana en torno a lo que es el banano. Ok, y yo creo que ya me están diciendo por acá, para ir cerrando, ok. Sí, sí, bueno, yo tengo la culpa entre tanto. Entonces, digamos, hay una serie de cosas muy interesantes en torno a todo lo que es este acontecimiento y todo lo que tiene que ver con lo que produjo a nivel cultural, digamos, como acontecimiento, ¿no? Y una de esas cosas pequeñas es el teatro. Y el teatro desde una posición ideológica, ¿sí? Porque la obra Bananeras de Barbini, que también es una obra de teatro, no tiene la misma connotación y la misma interpretación que tiene la obra del TEC y la modificación del TEC, porque el TEC lo que hace es, aparte de utilizar esta idea que tenían también de un teatro brechtiano, un teatro épico y pedagógico, pues va a tener una interpretación marxista, es decir, va a querer educar, ¿sí? Y va a querer decir, no, es que eh, los, los trabajadores, los obreros pelearon una lucha, eh, hicieron conciencia de clase y se rebelaron y fueron mártires, ¿sí? Y la compañía siempre fue un monstruo. Pero vamos a ver en la historia como tal, en los acontecimientos, que muchos de los dirigentes anarquistas italianos, los colombianos Maestra, etcétera, etcétera, ahí estaba también María Cano, eh, se fueron y los dejaron solos. Y muchas veces pelearon fueron tercos y los trabajadores no tenían realmente una formación política o sea, estaban entre la espada y la pared, o sea, era una cosa muy terrible y el Partido Comunista siempre jugó a los intereses de los partidos hegemónicos porque según su pensamiento necesitaban era que se estableciera el capitalismo antes de pasar a la revolución. Entonces ellos nunca estaban a la revolución, estaban era digamos, las condiciones objetivas para llegar ahí a la revolución del proletariado. Entonces, no es tan romántico el asunto y evidentemente, pues, la interpretación del texto es bajo su mirada y su lógica marxista y pedagógica, tratando siempre como de dejarle una lección al pueblo y decirle, mire, esto es lo que estamos haciendo, estas son nuestras luchas y así estamos. Esta es la continuidad. Tenemos que seguir peleando. Y en esa medida se utiliza el acontecimiento para seguir con esa labor, pues muy pedagógica del teatro, pues que se considera un poco político, brechtiano, etcétera. Entonces, pues eso, sería eso porque ya me pasé el tiempo.